Vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. Para los que no lo saben, el día 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Hoy yo les quiero hablar acerca de la muerte. Es un tema que no nos gusta y sin embargo todos vamos hacia ese lugar, hacia ese momento. Quiero hablarles acerca de sobre morir hoy, una vida en muerte. Hay gente que todo el tiempo pasa pensando que se va a morir. Mueren todos los días. Una actitud de pasar todo el tiempo muriendo hoy. Decir, quizás es mejor que yo me muera. Quizás es mejor que pase algo, que venga un bus y me pase llevando y se acabe toda esta situación que estoy viviendo. Yo quiero mandarle un mensaje a todas las personas que están luchando contra eso, a todas las personas por todo el mundo que han sobrevivido a ese deseo infernal, ya se van a dar cuenta por qué le digo así, de desear morirse, de quitarse la vida. Como congregación, los bendecimos en el nombre de Jesús. Los animamos a que sigan adelante luchando todos los días contra ese deseo de morir. Fíjense que la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida. Y la vida que tengan, la tengan en abundancia. Ahora, más de alguien va a decir, yo nunca he tenido ganas de morirme. Bueno, yo les puedo decir eso. Jamás he tenido ese deseo de me quiero morir, o me voy a pegar un balazo, o me voy a ahorcar. Sin embargo, la lógica nos dice de que nosotros debemos de prepararnos no en la situación. Es como que alguien diga, bueno, se está hundiendo una lancha, entonces ahí usted va a aprender a nadar. Uno aprende a nadar cuando está en un ambiente controlado, en una piscina, por ejemplo, con un profesor. ¿Y para qué sirve eso? Para que el día, Dios no lo permita, que vayamos atravesando un estero o un río y la lancha se hunde, usted tiene posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque sabe nadar. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos de prepararnos para el día malo. Dice la palabra que ese día va a venir. Entonces, tenemos que entender cómo opera el enemigo. ¿Para qué? Para poderlo combatir. No hay nada mejor que saber cómo funciona su enemigo. ¿Qué cosa usted tiene que saber, entender y poder identificar antes de que pasen? ¿Por qué? Porque de esta manera estamos más preparados. En alguna parte de las Escrituras dice que el pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, hoy vamos a tener conocimiento acerca de la muerte. Fíjense que si alguien dice, no, a mí nunca me va a pasar, yo amo la vida, yo nunca voy a querer morirme. Déjeme decir que la Biblia está llena de casos y de situaciones de grandes personajes, grandes hombres del Señor que han tenido ganas de morirse, que han pasado por una depresión muy fuerte y que ellos han manifestado el deseo de morir. El primer ejemplo que les voy a poner está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Esto es bien importante. Todos en algún momento nos vamos a asustar. Cuando viene una situación muy complicada, el ser humano se asusta. No tenemos que tener miedo, sobre todo los hombres, cuando algo nos da miedo. Probablemente en una cultura machista se le enseña que el hombre no debe llorar y no debe tener miedo. A un niño cuando está pequeño y le dice, mire, vaya a la cocina. Y la cocina está al final de un pasillo oscuro y usted dice, no, mejor no voy. Y le van a decir, sí, vaya. ¿Y por qué? Y que no es hombre, le van a decir.
Entonces, probablemente se nos enseña que los hombres no deben de asustarse ni deben de llorar. Pero Elías, dice la palabra, se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Aquí viene la primera gran señal de que alguien está avanzando hacia la muerte. Y es el querer estar solo. Una persona que se aísla es una persona que está dando una señal de que está deseando morir o que está muy cerca de querer morirse. Es por eso que el Señor nos manda a congregarnos. Todas las personas que nos miren, déjeme decirle que está muy bien que usted escuche palabra del Señor a través de las redes sociales, pero nada sustituye al hecho de congregarse, poder estar un día, como lo estamos aquí, entre amigos, entre familia, sentir un abrazo, darle la mano a alguien, sentir esa cosa que se siente en el pecho cuando uno mira a alguien que le cae mal y decir, ay, hasta esta. Pero todo eso, ¿qué significa? Es que estamos vivos. Cuando usted empieza a aislarse, no, yo me voy a quedar un domingo acostado y mejor que se vayan todos porque yo quiero estar aquí solito. El que ya empieza a tomar solo, por ejemplo, personas que se aíslan para consumir algún tipo de droga, es una persona que está pidiendo auxilio probablemente de manera diferente. Dice que Elías caminó todo un día por el desierto, quería estar solo, dejó a su criado y dijo, yo me quiero ir. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra. Y esto es lo medular. Él se sentó a la sombra de ese arbusto con ganas de morirse. Y dijo a gran voz, estoy harto, Señor. Protestó, dice la palabra, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Él estaba asustado, estaba triste, estaba desconsolado. Aparece que él, de acto seguido, se acuesta. Ahí van a ver usted otro ejemplo. La persona que no logra levantarse de su cama y que solo quiere pasar acostado, es una persona que empezó a morir. Es una persona que necesita rápidamente el impulso salvador de Jesucristo para poder salir de esa situación, porque eso la va a llevar a la muerte. Es importante estar atento. Si usted tiene un hijo en edad de la adolescencia, a su pareja, a sus padres, y usted nota que ya no hay chispa, que ya no hay deseo de salir adelante, sino que solo de estar acostado, dormido, y entre más duerme, más cansado se siente, esa persona está muriendo hoy. Esa persona hay que ponerle atención y es una persona que está en una situación de emergencia. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Es algo que el Espíritu Santo le va a decir qué tiene que hacer con un ser querido que está pasando por una situación de este tipo. Fíjense que hace poco supe del testimonio de una persona, amiga mía, que decía que cuando ella tenía 22 años su mamá murió. Esa situación a ella la descontroló. Cuando vio a su mamá muerta, ella dijo, yo también me quiero morir. Mi mamá murió, yo me quiero morir también. Dice que ella la ponía sumamente triste porque su mamá murió de forma acelerada. Es una señora que estaba bien de salud, de repente enfermó, murió, y ella iba al closet y miraba un vestido y decía, este es el vestido que mi mamá tenía guardado para la graduación de mi hermana. Y dice que cada vez que veía el vestido colgado en el closet, ella sentía una desesperación y una tristeza impresionante, insoportable. Ella decía, no, mejor me voy a morir. Después miraba otro vestido y decía, este vestido es el que mi mamá decía que se iba a poner cuando me iba a casar yo. Y decía, ¿cómo es posible? Ninguno de esos dos vestidos mi mamá se los pudo poner.
Eso dice que la atormentaba, después se acordaba las veces que habían discutido, las veces que habían peleado, muchas cosas que ella le hubiera querido decir a su mamá, no se las pudo decir y eso la tenía a ella metida en una depresión, pasaba acostada y decía, me voy a morir. Sucedía que había algo que la detenía, que ella tenía un hijo. Y dice que ella planeaba como se iba a suicidar y llegaba a ver al hijo en la cama y decía, pobrecito mi hijo, se va a criar sin su mamá. Pero tiene una tía que lo quiere. Yo creo que aquí cualquiera sabe que ese es el diablo hablándole a una persona. Es imposible que alguien en la lógica correcta, en la inteligencia de Jesucristo crea que para una criatura va a ser mejor criarse con un tío, con una abuela o con una pariente que criarse con su propia mamá. No hay comparación, pero ella llegaba a la cama, a la cuna del niño y decía, pobrecito mi hijo, se va a criar, pero qué bueno porque se va a quedar con su tía. Y su tía lo quiere, igual que yo. Así que ella empezó a planificar, a pensar cómo se iba a quitar la vida. Dice que bendice ella el nombre de nuestro Señor porque fue en ese momento cuando ella encontró una palabra, algo que le dio ánimo, algo que le dijo, mira, aún falta, y ella se pudo levantar de esa situación. Ahora, cuando nosotros decimos, no, es que a mí nunca me va a pasar eso, yo nunca voy a tener ganas de morirme. Yo les quiero decir las situaciones que normalmente ahorían a las personas a querer morir. Que dicen, no, ya esto no tiene una solución, es una tristeza tan grande que se vuelve agobiante. La primera, dicen los que han estudiado mucho este tema, déjeme decirle que esta semana vamos a entrevistar a una persona que es experta, yo creo que es la persona que más sabe en El Salvador acerca de suicidio, así que los invito a que estén pendientes de ese video. El rechazo. Cuando usted siente un rechazo, por ejemplo, me contaba esta persona, hay niñas, adolescentes que querían ir a una universidad y estudiar cierta carrera y se han suicidado porque no las aceptaron en la universidad. O gente que quería estudiar una cosa, la familia la obliga a estudiar otra cosa y a medio camino o ya terminando se dan cuenta que han estado haciendo algo que no les gusta y esa situación le lleva a tomar una mala decisión y se suicidan. Esta persona también me decía que cuando hay un proceso de separación, por ejemplo, cuando usted tiene un divorcio o sufre un abandono, es muy habitual que la persona sienta esa desesperación que inconscientemente o conscientemente le está diciendo, mátate. Las pérdidas, por ejemplo, cuando usted está llevando un luto, perdió un ser querido, alguien murió o alguien pasa por un proceso de quiebra financiera, usted probablemente tenía un negocio, todo eso fracasa, se va al piso y usted dice, no, esto no tiene solución, mejor me voy a matar. Dice también de que cuando alguien tiene mucha culpa, ha hecho algo muy malo y esa culpa le está atormentando todo el tiempo y le dice, mira, tus hijos no te quieren porque vos hiciste eso, mira, este negocio fracasó porque vos no fuiste un buen administrador. Toda esa situación, una persona que diga, pues yo aborté y le corté la vida a una criatura que no tenía la culpa, eso le atormenta de tal manera que lo va empujando poco a poco, si no hay perdón en su misma persona, a querer morirse. Fíjense que me decía esta persona que hay situaciones que no pareciera que pudieran llevar a alguien a la muerte. Por ejemplo, cuando hay una sobreexigencia. Algún joven que académicamente se le esté exigiendo más y más y más en el estudio, va a decir, yo mejor me voy a matar. Porque no hay forma en la que yo pueda satisfacer a mi papá, a mi mamá. Nunca está bien lo que he hecho. Alguien va a decir, mire, pero ¿cómo entonces no hay que
presionar. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es una sobreexigencia, algo exagerado en lo deportivo, por ejemplo. En lo religioso, miren, hay personas que se les ha metido tanto en un cajón de pureza, de santidad, y le dicen, mira, si vos haces algo malo, vos vas a decepcionar a Dios. Esa persona se puede sentir tan presionada que puede llegar a pensar en matarse. El bullying, el acoso son cosas que está comprobado. Un muchacho o que todo el tiempo se estén burlando de él por alguna situación, alguna niña que la estén acosando, una mujer que esté recibiendo llamadas, mensajes acosadores, puede llevar a alguna persona a pensar en matarse. Hay situaciones indirectas, por ejemplo, el aislamiento, y hablamos de eso. Yo no sé si ustedes conocen o ustedes mismos son personas que se han acostumbrado a sufrir. Toda una vida han pasado sufrimiento en su casa con sus padres, luego con un matrimonio abusivo, con hijos ingratos, con situaciones de abuso en el trabajo, y usted tiene una vida completa de sufrimiento, ha pasado mucho tiempo sufriendo. Hay un momento que dice esto tiene que parar, y la forma más fácil es matarse. Las adicciones son otras cosas que llevan a las personas a decir, yo mejor me voy a morir. Ahora, el enemigo, como dice la palabra, ha venido a eso, a buscar destrucción, a buscar muerte, a robar ese gozo por vivir. Fíjense que los doctores, si aquí hay algún médico, nos están oyendo, o alguien conoce, pregúntele, mire, la vida en realidad es un milagro. Me dicen las personas, cuando nosotros estudiamos el organismo, nos damos cuenta que no hay forma, ni siquiera que uno se acerque a entender cómo un organismo se sostiene vivo tanto tiempo. Hay tantas cosas que pueden salir mal, que en realidad, dicen los doctores, los médicos, estar vivo es un milagro. Hay venas microscópicas en nuestro cerebro que si una de ellas se revienta, te morís, me dicen. El que el corazón esté todo el tiempo bombeando, la capacidad que tiene tu hígado de estarte limpiando, todo eso son milagros. Entonces la vida es algo valioso y es frágil, sumamente frágil. Miren, hace poco un buen amigo me contaba el caso de su mamá, que murió de una manera para ellos muy, muy dolorosa. Yo creo que no hay ninguna manera buena de morir, pero en el caso de ella fue muy doloroso porque era una persona llena de vida, con mucho entusiasmo. Decía, miren, yo me estoy retirando joven, hoy voy a hacer el negocio con el que tanto he soñado. Dice que ella incluso fue a buscar los materiales, cómo hacer para poner ese negocio que tanto ella deseaba, y regresa, y cuando se baja del bus ella venía temblando de una fiebre. Una fiebre que al poco tiempo se descubrió que era una leucemia. Y en unos par de meses el Señor se la lleva. ¿Por qué? Porque la vida es algo frágil. Ella hubiera dado cualquier cosa por no irse, y creo que sus hijos también. Ahora, ¿qué nos puede llevar a despreciar algo tan valioso como eso? Solamente es el enemigo. El enemigo es el único que te puede hacer creer que esta vida no sirve, que apesta, que es una basura. Solo él puede hacerlo. Cuando vos entendés lo importante que es la vida, el propósito para el que vos has venido, de esa manera vos empezás a valorar de una manera exagerada este bien que tenemos, que se llama vida, que nos hayamos podido levantar hoy. Siempre decimos eso. ¿Cómo es que abrimos nuestros ojitos, fuimos a la cama de nuestros hijos estaban vivos? Y alguien va a decir, ay, pero cómo molestan, da gracias a Dios. Y un cipote que no molesta, un cipote que esté enfermo. Cuando los padres que hemos tenido hijos enfermos, deseamos que el bicho esté saltando y todo cuando está enfermito en una cama. De esa manera el enemigo te va a empezar a decir, no, mira, no hay solución. Mejor morite. Miren, en la Biblia hay oraciones desesperadas. En el Salmo 22, versículo 1, hay una oración desesperada. Está el rey David clamando al Señor y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De ahí que muchos piensan de que cuando nuestro Señor Jesús dijo esas palabras en la cruz, Él nos estaba quejando.
Por eso es que hay muchos teólogos que dicen que lo que estaba haciendo Jesús era orando. Y no orando de una forma normal, no. La palabra, bueno, todos lo sabemos, los salmos son alabanzas. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor cuando estaba en la cruz? Alabando, estaba recitando el Salmo 22, que da inicio de esta manera. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo David, en un momento de desesperación. Y dijo, ¿por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. Yo no sé si aquí alguien alguna vez se ha sentido así. Que esté gritando de angustia y usted siente que su Dios está muy lejos. Tan lejos que ni siquiera lo puede oír cuando usted está a medianoche en su cama llorando. Llorando porque está triste. De esta manera se sentía David. Y le dice, Dios mío, clamo de día y no me respondes. Qué horrible, ¿va? Que usted está diciéndole, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Y usted no escucha nada de regreso. Eso le pasó a David. Clamo de noche y no hallo reposo. Gente que pasa toda una noche despierta pensando en su problema y el día siguiente amanece con un gran sueño. Y pasa una noche clamando y dice David, no hallo reposo. Pero ¿cuál es la mayor característica de David? Que David está en esta situación y siempre se mantiene alabando. Dice, pero tú eres santo y te sientas en tu trono, habitas en la alabanza de Israel. Todos hemos escuchado este versículo. ¿A dónde habita Jehová? En la alabanza. Alguien me decía un día de esto, mire, la alabanza es algo que yo había perdido. El gozo de alabar yo lo había perdido. Y una de las cosas que agradezco haberme acercado nuevamente y congregarme es que he vuelto a sentir gozo por la alabanza. Miren, cuando hace un momento estábamos ahí con los hermanos que nos ayudan con la producción, y yo le dije, mira, estamos aquí afuera, estamos perdiendo el tiempo, porque se oía tan linda la alabanza aquí adentro, que dije, no, mejor voy a entrar. Tiene que haber otro momento para hablar de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en la alabanza habita nuestro Dios. Y dice, en ti confiaron nuestros antepasados. Creo que aquí todos tenemos un ancestro que nosotros pudimos ver cómo confiaba en el Señor. Confiaron y tú los libraste. Yo recuerdo cuando estaba niño y mi mamá con mucho esfuerzo, mi papá con mucho esfuerzo, nos trataron de sacar adelante, pero ¿qué pasó? Lo lograron. Aunque había momentos en los que probablemente ellos decían, no, hasta aquí se acabó. Yo recuerdo muy bien una vez que mi papá llegó y cuando empezó a verse en la bolsa, el aguinaldo lo había perdido. Y dijo mi papá, hoy sí la regué, porque entonces todo diciembre no vamos a comer. ¿Por qué? Porque lo había botado. ¿Y qué hizo él? Él clamó y salió a buscarlo. Y un taxista se lo devolvió. Usted me va a decir, eso es un auténtico milagro. Se lo devolvió, le dijo, sí, ahí estaba. ¿Y qué pasó? Mi papá regresó y yo era testigo de ver cómo mi papá se hincaba a la par de su cama y clamaba y le decía, gracias Señor, me libraste en este momento de angustia, me salvaste. Dice, mis antepasados se apoyaron en ti y no los defraudaste. Ahora, ¿qué está aquí haciendo David? David está pidiendo auxilio. ¿No será que un familiar de nosotros o nosotros mismos estamos pidiendo auxilio y no nos damos cuenta? No nos damos cuenta que esa persona está a punto de tomar una mala decisión. ¿Cuánta gente no hemos oído que dice, mire, mi papá se suicidó y nunca nos dimos cuenta que mi papá estaba tan triste?
¿Cómo es posible que esta niña de 16 años se ahorca de un árbol y los papás no se dieron cuenta que la niña estaba tan atormentada? ¿Cómo es posible que una pareja no se dé cuenta que su contraparte está pensando y está muriendo hoy? Está teniendo deseos de muerte. Es importante ver cuando la gente está pidiendo auxilio. Ahora, hay momentos en los que las personas se comportan de una manera que uno dice, bueno, morir se quiere. Un jovencito que anda en una moto y dice, y este se va a matar. Bueno, existe esa condición. Yo tuve un amigo que él, lamentablemente, toda su familia murió en un accidente de tránsito. Y era un amigo con el que yo salía, y yo recuerdo que él entraba a las discotecas y su deseo era pelear. Salía en el carro y aunque fueran 2 cuadras de un semáforo a otro, él en eso topaba el carro a lo más que diera para llegar a la otra. Y él, cuando estaba bien tomado, decía, lo que yo quiero es morirme. O sea, él deseaba que en una discoteca alguien sacara una pistola, porque como él no tenía valor, y lo matara. Que de repente se le atravesara un camión y quedara empotrado en la parte trasera de un camión. ¿Por qué? Porque él lo que quería era morirse. Ahora, cuando vos ves que alguien está diciendo, yo me quiero morir. Si están entre hombres, decían, no es maricón vos. O si usted está con un pariente, le dice, ya estás con tus babosadas. Hacerle frente, le dice uno. No es tan simple esto. Cuando usted empieza a hablar palabra de muerte, usted está hablando palabras del diablo. No hay otra forma de decirlo. Mire, las personas que salen en las noticias y que están en un puente y que me tiro, y me voy a tirar, y llegan los policías, llegan los bomberos, y mire, cálmese, hombre, piénselo. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Está pidiendo auxilio. Porque si él de verdad se quisiera morir, ya se hubiera aventado. Algunos se toman unas pastillas calculaditas para que solo que haga que la lleven al hospital, pero que no se muera. ¿Por qué? Porque están pidiendo auxilio. Están diciendo, mire, algo me está matando por dentro. El intento de suicidio es el máximo llamado de auxilio. Alguien que nadie le pone atención y dice, mire, yo estoy aquí existiendo, pero quizá mejor que no exista. Ahora, volvamos a la alabanza. Fíjense que yo un día de estos no tenía un sentimiento de muerte, pero sí de angustia. Y yo empecé a sentir el famoso dolor del pecho que sienten las personas que han sido atormentadas por problemas de ansiedad. Y yo puse una alabanza. Y la alabanza decía así: mi boca se llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán todas las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Yo cantaré, yo danzaré, y en su presencia me gozaré. Inmediatamente mi estado de ánimo cambió. Ahora, ¿qué le pasa a la persona cuando empieza a cantar? No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Aviénselas pues. Yo quería ver qué eran los borrachos. Miren, dice: el frío de tu cuerpo me pregunta por ti. El frío de mi cuerpo. Y no sé dónde estás. Imagina estar pensando el que lo dejó la mujer o el que lo dejó el... ¿Y dónde estará? Ah, sí, ya sé dónde está, dice. Y dice: si no te hubieras ido, sería tan feliz. ¿Qué está declarando? Mire, pudiera parecer chistoso. ¿No será que
muchas veces la música es usada por el adversario, por el enemigo, para hacerte sentir una basura. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo? Probablemente alguien que es muy miedoso y está viendo películas de terror. Miren, alguien que es muy miedoso y usted mira en su YouTube, en vez de ver el canal de nosotros, está viendo índice de maldad, las personas más malas del mundo. Y esa persona que es miedosa, a todos les mira cara de asesinos. Yo les he contado, por mucho tiempo yo tenía pánico a los aviones. ¿Qué creen que pasaba viendo? Mayday, catástrofes aéreas. ¿Por qué? Porque eso es el absurdo de la maldad. Lo ilógico, cuando uno a lo que le tiene miedo es a lo que busca. Tiene que haber un momento en el que vos digas hasta aquí, tomes la inteligencia de nuestro Señor, que dice la palabra que viene por el Espíritu Santo, y vos digas, yo ya no consumo babosadas. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecido con mi vida y yo quiero ser una persona de éxito, no pensar en muerte. Yo me tengo que levantar y yo tengo que ver de qué manera saco a mi familia adelante, de qué manera yo me levanto y logro el propósito para el cual Dios me puso en esta tierra. Si estás oyendo al salmista Marco Antonio, no creo que llegues a eso. ¿Por qué? Porque alguien va a decir, pero mire, si es que qué malo tiene una canción. Bueno, yo te lo acabo de decir. Yo me bajé de ese carro pensando que las naciones se iban a sorprender de lo que Dios iba a hacer conmigo. Pero si usted se baja de su vehículo o se levanta de su cama pensando que la angustia de su abandono y el frío de mi cuerpo pregunta por ti, ¿y dónde estará? Y usted ya sabe dónde está, pues. No, hombre, hasta aquí, dígale hoy al Señor, hasta aquí. Ya no más. ¿Por qué? Porque no hay nadie más importante que usted. No existe persona más importante que usted mismo. Y el enemigo está obsesionado con acabárselo. El Salmo 22 continúa en el versículo 16. Dice, como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Fíjese cómo el carácter que tiene el Salmo 22 de profético. A nuestro Señor Jesús lo rodearon los malvados y le traspasaron sus manos y los pies. Esto fue escrito 1000 años antes. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que le pasó a Jesús 1000 años después. Ahora, ¿cómo continúa? Proclamaré, dice David, tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Ahora, dice la palabra, ¿qué de extraordinario tiene amar a nuestros amigos? Dice, lo difícil es amar a nuestros enemigos. De la misma manera, ¿qué de especial tiene que ahora hayamos venido contentos esta mañana y alabemos? Es lógico. Ahora, ¿dónde está lo extraordinario? Y lo que Dios está llamando a hacer aquí, que si alguien ha venido derrotado, angustiado y triste, hoy levante sus manos y alabe al Señor, como que el Señor ya hizo lo que usted quiere que Él haga. Eso es lo extraordinario. Ahí es donde Él se activa. Fíjese que en los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, hablando de la gente, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Es decir, dice la palabra, el diablo. ¿Qué significa? Que cada vez que usted alaba todo lo que tiene que ver con muerte, usted está alabando al diablo. ¿Se entiende eso? ¿Por qué se lucha contra esta música?
que alaba la muerte, colores que alaban a la muerte, gente que pone auténticos altares a la muerte. No, es que yo siempre paso por donde mi mamá, que se murió hace tanto, ahí a la foto. Sabes, tu mamá está descansando y ya te vas a dar cuenta qué es lo que te va a ayudar a superar esa situación. Pero cada vez que vos alabás o mencionás o perseguís todo lo que tiene con la muerte, entras al dominio de la muerte, es decir, del diablo, dice el versículo 14. Y librar a todos los que por temor a la muerte, no sé si alguien aquí, esto sí me ha sucedido, temor a morir. O sea, es lo contrario a deseo de morirse, pero siempre es centrar la vida en la muerte. Dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. La gente que todo el tiempo anda pensando, me voy a morir. No, es que este dolorcito que ando aquí, no ha de ser un tumor. De entrada, ¿va? No dice, me pegué en la noche en la cama, no, tumor. No, este piquetazo en el pecho, y ya uno empieza a despedir bien a los hijos, porque ese piquetazo en el pecho es seguro infarto, papá. Dice que todo el que está sumido en ese temor de muerte está sometido a esclavitud. Porque cuando nosotros estamos sometidos al miedo, estamos presos. Miren, que Jesús nos encuentre viviendo. La naturaleza del ser humano es al miedo. Pero dice que cuando Él anuló mediante la muerte, Él anuló al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. En ese momento, cuando vos decís, yo abandono el miedo, hago lo que tengo que hacer, no me preocupo por nada que me va a pasar, porque yo estoy dispuesto a que Jesús me lleve cuando Él quiera, entonces usted en ese momento es libre. Porque usted ya no está pensando, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Usted está pensando vida, usted está diciendo, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir. Y cuando Él decida que yo me tenga que ir, pues me voy a ir con Él. De esa manera usted se levanta con una nueva fuerza, una nueva mentalidad, una nueva energía que lo va a impulsar a ese lugar donde el Señor lo quiere llevar. En el Salmo 22, en el mismo Salmo, ya en el versículo 23 dice, alaben al Señor los que le temen, honrenlo, descendientes de Jacob, o sea, nosotros, venérenlo, descendientes de Israel. Es lo mismo, Jacob e Israel es el mismo, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. Qué triste es ser pobre y vivir en pobreza. Creo que aquí, pues, no observo ningún crit, ningún poma. Creo que todos hemos andado en las mismas. Sentir aquello de que yo siempre hago ese chiste porque me da. Yo he contado eso un montón de veces, pero a mí me encantaba ver que en las películas los adolescentes tiraban la puerta. Pero yo no podía hacer eso porque no había puerta. Entonces yo decía, puchica, qué pobre soy, ni siquiera aventar la puerta puedo. Yo miraba que la gente decía en las películas, no, es que vamos a ir a Disney. Y nosotros no teníamos pero ni visa. Pues. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la persona, esa pobreza lo lleva a pensar en la muerte, entonces el diablo ha triunfado. Pero cuando esa persona dice, no hombre, no es posible que yo viva en esta miseria, yo voy a sacar a mi familia adelante, yo voy a comer bien, yo voy a tener a mis hijos estudiando, yo voy a trabajar en un trabajo que gane bien. Entonces usted empieza a alabar y usted dice, yo le temo a mi Señor, y usted es un descendiente de Israel y empieza a decir, yo desprecio este sufrimiento, yo desprecio todo lo que me tiene aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor escucha al
pobre, porque lo dice en la palabra. Dice, yo no escondo el rostro a los que me claman. Ahora, si usted está en un momento de tristeza y desolación, clámele al Señor. Y usted tiene que tener bien claro qué es clamar. Clamar es dar gritos o a gran voz pedirle al Señor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos da pena. Va a decir, no, es que estoy loca. No, si ya dicen que estás loca sin que grites, pero mejor clamarle. Clamarle y decirle, Señor, yo quiero que me oigas, sácame. Dice, tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Es decir, el día que te congregas. Ante los que te temen, cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. ¡Qué galán! Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. El Señor siempre va a hablar palabra de vida. Ahora, en el 27, se acordarán del Señor y se volverán a Él de todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, es decir, a la muerte, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. Miren hasta cuándo estamos hablando esto. Esto fue escrito hace 3000 años. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá, de Dios hizo justicia. Bueno, ahora, la muerte es una disposición de Dios. Si usted hoy hace un trato con Él y le dice, yo ya no pienso en muerte, hoy pienso en vida, te vas a dar cuenta, te va a dar libertad de un montón de cosas. Gente que dice, no, yo no agarro ese trabajo porque eso es peligroso, ahí me voy a morir. ¿Y qué es? No, pues sí, es que es bajar unos archivos, entonces yo me puedo ir a las gradas y me mato. No, usted es haragán. Y está pensando en muerte, no está pensando en vida. Gente que no pone un negocio porque va a ir a perder al negocio. Lo declara, lo cree y se cumple. Ahora, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? Aparte de salvarnos, Él vino a vencer a la muerte. Juan 11:25. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la ¿qué? Y la vida. O sea que los dominios de la muerte son el diablo. Los dominios de la muerte son el diablo. ¿Pero qué es Jesús? La vida. Hable palabras de vida. Dice, el que cree en mí vivirá. Y esto es lo que a mí me encanta, porque esta es lo que a mí me ayudó a sobrellevar el duelo de mi padre. Porque dice, aunque muera, y todo el que vive crea en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, preguntó Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Cuando mi papá murió, yo sabía que él había creído en Jesús. O sea, mi papá no se terminaba en ese día. Yo no sé si vos estás necesitando escuchar esto. Esa persona que perdiste no está acabada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que cree en mí vivirá aunque muera. Si vos perdiste a tu mamá, perdiste a tu papá, yo no sé a quién hayas perdido y has pasado una vida alabando a la muerte, déjame decirte que hoy es un buen día para que vos digas, yo hablo vida. Y yo hoy creo fielmente que un día yo voy a volver a ver a mi mamá, yo voy a volver a ver a mi papá, a mi hijo, a la persona que amas, la vas a volver a ver, porque dice que el que crea en Cristo, aunque muera, vivirá. No es de cristianos estar de acuerdo en nada en lo que involucre la muerte. Muy probablemente en una universidad te enseñaron una ideología que dice el aborto, la persona decide sobre su cuerpo. Entonces puede hacerlo, dice. Sí, pero es que ese niño ya no es su cuerpo. Entonces no es de cristianos apoyar todas estas corrientes. Pena de muerte, aborto, asesinato, suicidio, guerras, todo eso glorifica la muerte. A lo oscuro, a las tinieblas. Nosotros estamos para hablar vida.
Ahora, si alguien ha cometido este tipo de errores, ¿qué va a hacer el enemigo? ¡Ja! Baila, porque dice, ay, lo voy a presionar. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de alguien que cometió aborto. Lo más fácil para el diablo es estarle acordando eso. ¿Para qué? Para llenarle de culpa. Imagínense que alguien cometió homicidio. ¿Qué es lo más fácil del enemigo? No, la regaste, vos mataste y vas al infierno. Y Cristo te dice, no, si yo para vos vine. ¿Para qué? Para el que se había perdido, para él vino. Para el que mató, para el que abortó, para el que anduvo en cuestiones, yo no sé qué, pues. Es más, y Jesús le dijo a la gente, miren, aquí está esta mujer, pero va, entonces el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ni uno la tiró, porque todos estaban en la misma olla. Ahora, ¿por qué no hoy le decís al Señor, sí, es cierto, yo un tiempo glorifiqué la muerte, hice esto indebido, pero hoy yo hablo vida, y hoy creo, y lo reafirmo, que vos me salvaste, y me perdonaste por eso que hice? Esta es nuestra fe. Yo te digo, estás atrapado en un luto y nunca se acaba. Cuando vos entendés estas cosas, dejas de llorar a los muertos. Cuando vos entendés de que una situación es pasajera, ¿por qué? Porque Cristo ya venció la muerte, vos podés seguir adelante y tenés libertad. Yo te digo en esta hora, imagínate que aquí el que tenga un hijo, usted quisiera ver a un hijo una vida entera llorando por alguien que murió. O quisiera que el Señor, si le permite abrir sus ojitos del descanso y lo mire, usted quiere verlo a él exitoso, ¿o no? Usted quiere verlo a él viviendo, no muriendo. Quiere verlo bien. Bueno, miren, yo les voy a decir algo, el mejor recuerdo y homenaje que vos le podés dar a un ser querido es vivir tu vida en abundancia. Ese es el mejor homenaje que le puedes dar a un fallecido. Decir, no, yo me levanto porque no vaya a ser que el Señor le abra los ojitos y yo quiero que mi papá, mi mamá me mire desde arriba, mi hijo me mire desde arriba, viviendo, no muriendo, victorioso, no derrotado. Con esto vamos a cerrar. Miren, Elías, Elías el que estaba tirado, gritaba, me quiero morir. Mejor no hubiera nacido. Fíjense que él se encontró con Jesús. Yo no sé si usted sabía, pero cada vez que usted ve el ángel del Señor, el ángel de Jehová, es Jesús actuando como emisario de nuestro Señor, de Jehová, en la tierra. Dice la palabra en el mismo libro de los Reyes, un par de versículos después, que llegó el ángel del Señor. Lo tocó, probablemente alguno de nosotros, el Señor nos ha tocado en algún momento y le dijo, levántate y come. Jesús le dijo, levántate y come. Dice que Elías comía y se volvía a dormir. Que no te dé vergüenza un proceso de depresión. Estos grandes hombres sufrieron y en algún momento se sintieron derrotados. Pero el ángel de Jehová, que es Jesús, acampa, ahí anda. Y está cerca el día que te va a levantar. Está cerca ese momento en el que vos vas a decir, yo ya no lloro por esto. Está cerca el momento en el que vos vas a decir vida y no muerte. Está cerca ese día porque ahí está Él moviéndose. Miren qué lindo. A la tercera vez que lo toca le dice, levántate y come. Esta palabra es para alguien en esta hora. Levántate y come porque largo viaje te queda. Falta un montón. Y el enemigo sabe que te falta un montón y que hay un propósito de victoria y por eso te quiere matar. Porque ahorita que estás vulnerable es el momento oportuno de él para que hables muerte.
Y ese momento se va a terminar. Cuando vos clames y le digas: Jesús, yo quiero que me toques, quiero que me levantes, Jesús te va a decir: hoy sí, largo camino te queda. Este es el momento de victoria, es el momento donde las naciones van a cantar y van a decir, se van a quedar sorprendidos, porque vos te vas a levantar, vas a cantar, vas a danzar y te vas a gozar. Gracias, Señor, te damos por este momento especial. Padre, yo bendigo la vida de todas las personas que nos escuchan. Señor, levántalos de ese momento de depresión, de ese momento de tristeza. Padre, diles al oído, pero fuerte: largo camino te queda. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros.